desarrollo extraordinario con la participación que han tenido y nos gustaría poder contar con ustedes ahora que se vayan sumando a los grupos de investigación que tenemos en facultad, como Bárbara Córdoba,
Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, se escucha. Ahí esperen porque yo no los escucho. ¿Ahí? ¿Ahí escuchan? Nosotros sí. Ah, bueno, ahí estoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, somos poquitos, 5 veo conectados. A ver, voy a compartirle las pantallas. ¿Qué hora es a todo esto? A ver. Esperamos un ratito, así se incorporan más. Bueno. ¿Cómo anda con el estudio? ¿Bien? Ya queda poco, ya queda poco. Hoy vamos a ver lo que es revocación de los testamentos. ¿Se acuerdan que la clase que dieron conmigo vimos testamento, las clases de los testamentos? Hoy vamos a ver revocación del testamento, ¿sí? Después les voy a dejar el PowerPoint y les voy a dejar un material de Ferrer, que también habla de la revocación del testamento, las formas de revocación tácita, así como material de apoyo. Así que bueno, nada. Espero unos minutitos más y ya arranco, así avanzamos. No es muy larga la clase de hoy. Son 2 puntos nada más y vamos a darlo seguramente rápido. Bueno, voy a arrancar ya, chicos, ¿sí? Los que se vayan incorporando, se incorporan. Bueno, como les dije antes, cuando hablamos, hoy vamos a hablar de ineficacia testamentaria y más propiamente dicho de revocación de testamento, ¿sí? Cuando nosotros hacemos alusión al término ineficacia, estamos haciendo referencia a la falta de efectos, es decir, la falta de efectos y eficacia que produce una actividad o un negocio jurídico, ¿sí? Cuando a ese negocio jurídico no tiene los efectos normales que puede producir el mismo, estamos en presencia de un acto ineficaz. Y por contraposición a esto, cuando se considera que un acto es eficaz, cuando se trata de un acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas, ¿sí? Esto es un poquito Civil 1, hace bastante tiempo que lo vieron, ¿sí? Entonces vamos a decir que el término ineficacia es un concepto genérico, ¿sí? Porque abarca distintas situaciones por las cuales el acto no produce sus efectos, o su vigor, o su eficacia, ¿sí? Y podríamos englobar al término ineficacia otros institutos jurídicos como son la nulidad, la rescisión, la caducidad, la resolución y la revocación, ¿sí? Es decir, el acto podrá ser eficaz desde su nacimiento o no podrá ser eficaz desde su nacimiento de acuerdo a los efectos que pueda o no producir. Cuando la ineficacia, es decir, la falta de efectos, se produce desde su nacimiento y hace la estructura del acto, vamos a estar en presencia de la nulidad, ¿sí? En cambio, si esos vicios o defectos son posteriores al nacimiento o a la celebración del acto, que en su nacimiento pudo ser totalmente eficaz, si estos vicios se producen con posterioridad, estaremos en presencia de una rescisión, una revocación, una resolución o una inoponibilidad del acto, ¿sí? Es cuando a través de determinados defectos extrínsecos a la estructura del acto no produce sus efectos, como por ejemplo el caso de la caducidad, que ahora también vamos a ver. Entonces,
resumiendo lo que hasta ahora les dije. Cuando hablamos del término ineficacia, podemos hablar de la nulidad que se produce por vicios o defectos de un acto, ¿sí? Existentes al momento mismo de la celebración del acto, ¿sí? Cuando hablamos de revocación por voluntad del testador, se le priva a los efectos propios de ese testamento o de alguna de sus disposiciones testamentarias los efectos que ese testamento válido iba a producir. Se revoca por voluntad del testador, ¿sí? En cambio, si nosotros tuviéramos que hablar de caducidad, vamos a ver que la causa sobreviniente a la caducidad es ajena a la voluntad del testador, como por ejemplo el caso de premorencia al testador. Y la nulidad como sanción es una sanción de invalidez y es una sanción legal que le priva al acto la producción de los efectos jurídicos. Nosotros vamos a focalizar la clase en la revocación de las disposiciones testamentarias. Cuando nosotros en la clase anterior vimos los caracteres del testamento, dijimos que uno de los caracteres del testamento es que es un acto unilateral y que es esencialmente revocable, ¿sí? Esta revocación importa la facultad que la ley le otorga, ¿sí?, al autor de la manifestación de última voluntad, ¿sí?, de retrotraer su voluntad, dejando sin efecto el contenido del acto o la transmisión de algún derecho que contiene ese acto jurídico unilateral como es el testamento, ¿sí? Entonces, ¿qué importa la revocación? Retractarse la voluntad, arrepentirse de lo que iba a atestar en favor de tal o cuales personas, ¿sí? Podemos hablar de una revocación propia, cuando depende de la voluntad expresa y propia del testador, o una revocación impropia cuando se da por causas o circunstancias sobrevinientes, como por ejemplo el incumplimiento de un cargo. ¿Qué nos dice el 25.11? Dice, cuando habla de la revocabilidad del testamento, dice, el testamento es revocable a voluntad del testador y no confiere a los instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesión. La facultad de revocar el testamento o modificar sus disposiciones es irrenunciable e irrestringible. Y acá, recordando un poquito también lo que vimos en la clase anterior, que dijimos que el testamento es un acto unilateral, un negocio entre vivos, que produce sus efectos hacia el futuro, es decir, a partir de la expresión de voluntad del causante. Y tiene la nota y la característica de ser irrenunciable e irrestringible esta revocación, ¿sí? Mientras que en la nulidad vamos a ver que los efectos operan retroactivamente a la fecha de la celebración del acto. En materia testamentaria sucede a la muerte del causante o del testador. ¿Qué nos dice el 25.12 cuando nos habla específicamente de la revocación expresa? Dice, la revocación expresa debe ajustarse a las formalidades propias de los testamentos, ¿sí? Y vamos a ver que se nos puede presentar una revocación expresa, una revocación tácita o una revocación por la ley. La revocación expresa es aquella que se presenta cuando se efectúa un nuevo testamento, ¿sí?, que es totalmente incompatible con el anterior. La tácita se da cuando, por ejemplo, en el caso de un testamento hológrafo, hay una destrucción de ese testamento hológrafo, o hay un nuevo testamento con disposiciones totalmente incompatibles al anterior. Y la revocación por la ley son los casos que contempla la ley, como es el matrimonio ulterior contraído por el causante, ¿sí? Y esto, ¿por qué es así? Porque se entiende que al contraer matrimonio, el causante se genera un nuevo vínculo jurídico, un nuevo heredero, que podría ser este nuevo cónyuge, ¿sí? Con la excepción de que en ese antiguo testamento haya instituido heredero a ese cónyuge o que de las disposiciones resulte la voluntad de mantenerlas aún después de contraído el matrimonio. Específicamente en lo que tiene que ver con la revocación expresa, el artículo 25.13 nos habla de este testamento posterior. Dice, el testamento posterior revoca al anterior si no contiene su confirmación expresa, excepto que de las disposiciones del segundo resulte la voluntad del testador de mantenerlas del primero en todo o en parte.
¿Qué significa esto? Que el hecho de confeccionar un nuevo testamento existiendo uno anterior provoca la revocación del anterior, salvo que el causante o el testador, ¿sí?, manifieste su intención de mantener las disposiciones del primero en el tiempo, ¿sí? Las va a tener que reproducir nuevamente para que se mantengan en el tiempo. Y la revocación legal, que es la que prescribe el artículo 25.14, nos habla del matrimonio contraído por el testador, revoca el testamento anteriormente otorgado, ¿sí? Excepto, como les dije antes, que en este nuevo que en el testamento anterior instituya heredero al cónyuge o que de sus disposiciones resulte la voluntad de mantenerlas después del matrimonio. Y esto es, digamos, es la justificación que da el código. ¿Por qué se revocaría un testamento anterior si se contraen nuevas nupcias? Porque hay un desplazamiento de afectos y de deberes, y como les dije antes, quedaría incluido, digamos, un nuevo vínculo jurídico que hay que proteger, que es el cónyuge que se incorpora, digamos, en matrimonio con el causante testador. Ahora bien, este es el caso de la revocación tácita, ¿sí? Que generalmente hace alusión al testamento hológrafo. ¿Se acuerdan que el testamento hológrafo es aquel escrito, firmado y fechado de la mano del testador, ¿sí? El testamento hológrafo dice es revocado por su cancelación o destrucción hecha por el testador o por orden suya. Cuando existen varios ejemplares del testamento, este queda revocado por la cancelación o destrucción de todos los originales. Y también cuando ha quedado algún ejemplar sin ser cancelado o destruido por error, dolo o violencia sufridos por el testador. Y acá también regula el supuesto de que si el testamento se encuentra total o parcialmente destruido o cancelado en la casa del testador, también se presume que esa cancelación o esa destrucción del testamento resulta ser obra del causante, ¿sí? Siempre y cuando no se pruebe lo contrario. En cambio, si, por ejemplo, el testamento tuviera ciertas alteraciones casuales o provenientes de un extraño, en principio no afectarían la eficacia del testamento, con tal de que pueda identificarse cuál es la voluntad del testador por el testamento mismo. Esto tiene que ver con la autosuficiencia también del testamento. Tiene que surgir del mismo cuerpo del testamento. No podemos ir a documentos extraños o fuera del testamento. Y no se admite prueba alguna tendiente a demostrar las disposiciones de un testamento destruido antes de la muerte del testador, aunque la destrucción se haya debido a un caso fortuito. Entonces, en la interpretación de este artículo lo que podemos decir es que si hay una destrucción de un testamento hológrafo, importa una modificación en la voluntad testamentaria del causante. Y esto importa una voluntad tácita revocatoria, ¿sí? También incluyen dentro de la cancelación o destrucción una mutilación o una tacha de la pluralidad de ejemplares de testamento hológrafo que podrían existir a nombre del causante o hechos por el causante, deberán ser todos cancelados o destruidos para que se entienda que hay una revocación tácita de esta voluntad revocatoria, de esta voluntad testamentaria, perdón, del testador. Otro supuesto que también regula el código y que hace la revocación tácita del testamento tiene que ver con la norma 2516, ¿sí? Cuando se revoca el legado, ¿sí?, por transmisión, transformación o gravamen de la cosa. Es decir, que si ese objeto, esa cosa que el testador quería o legaba, la transmite o la transforma, ¿sí?, incluyéndose la promesa bilateral de compraventa, aunque el acto sea simulado, produce, ¿no es cierto?, la revocación tácita. Y el artículo sigue diciendo, la subasta dispuesta judicialmente y la expropiación también implican una revocación del legado, excepto que la cosa vuelva a ser propiedad del testador. O sea, me está dando la facultad de que si la cosa por cualquier motivo vuelve a estar en cabeza del testador, en principio no quedaría revocado tácitamente el testamento. La transformación de la cosa debida al hecho del testador también implica una revocación del legado. Por ejemplo, la constitución de gravámenes sobre la cosa, en principio, tampoco revocaría el legado, ¿sí? ¿Qué actos importan, por ejemplo, una revocación del legado? Un acto de disposición, es decir,
si supongamos en el testamento el testador hubiese hecho un legado sobre una cosa cierta y determinada, y antes de su muerte él transmite en propiedad esa cosa, se entiende que este es un acto revocatorio tácito porque se ha desprendido de ese legado que se iba a materializar recién con la muerte del testador, ¿sí? Esto otro ya lo vimos, sigo. ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno, continúo entonces. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la caducidad de las disposiciones testamentarias. El 2518 nos habla de la caducidad de la institución por premorencia, ¿sí? Es decir, cuando muere antes que el causante, el legatario o heredero. Entonces dice, la institución del heredero o legatario caduca cuando el instituido muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición de la herencia al legado. Es decir, que si el heredero o legatario muere antes que el causante, caduca la institución hereditaria por la premorencia de estos sujetos destinatarios de las disposiciones testamentarias. Es importante que para que pueda producirse un llamamiento a suceder, tengamos la existencia de esas personas que puedan suceder al momento de la muerte del causante. Es decir, esas personas humanas deben existir al momento de la muerte del causante. Y excepcionalmente, las que no existen, pero que son concebidas con posterioridad a la muerte del causante, por ejemplo, mediante las técnicas de reproducción humana asistida, o bien fundaciones que son creadas por testamento, podrían sí recibir con posterioridad a la muerte del causante. La caducidad de un testamento o una disposición testamentaria constituyen un supuesto de ineficacia dispuesta por la ley, ¿sí? En razón de ciertas circunstancias que son sobrevinientes al momento del testamento, como es la inexistencia del instituido. Nosotros necesitamos un llamamiento actual al momento de la muerte del causante. Si los instituidos han desaparecido o ha existido la premorencia, se supone que caduca esa disposición testamentaria y es una caducidad dispuesta por la ley. El 2519 nos habla de la caducidad del legado por el perecimiento o la transformación de la cosa. El legado de cosa cierta y determinada caduca cuando ésta perece totalmente por cualquier causa, antes de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición suspensiva a que estaba sometido. También cuando perece por caso fortuito, después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición. Si la cosa legada perece parcialmente, el legado subsiste por la parte que se conserva. El legado también caduca por la transformación de la cosa por causa ajena a la voluntad del testador y anterior a la muerte de éste o al cumplimiento de la condición suspensiva. Acá es importante que ustedes distingan la caducidad del legado, ¿sí?, por perecimiento o transformación de la cosa, pero por causa extraña a la voluntad del causante. Y acá en este caso vamos a estar por la caducidad de la disposición testamentaria, porque si fuese la transformación de la cosa con intención del testador, vamos a estar hablando de revocación tácita, ¿sí? Lo importante es que también se tenga en cuenta que el causante solamente va a poder transmitir a aquellos que se encuentran en su patrimonio al momento de su muerte, no puede transmitir más de lo que posee, ¿sí? ¿Qué supuestos contempla esta norma del 2519? Primero, se puede perder la cosa objeto de legado, y esto generalmente comprende a los legados de cosas ciertas y determinadas, ¿sí? La pérdida del objeto legado debe ser antes de la muerte del testador o del cumplimiento de la condición, si hay pérdida total. ¿Por qué? Porque si hay pérdida parcial, el legado va a subsistir por la parte o el remanente de la cosa. En el caso que haya transformación de la cosa por causa ajena a la voluntad del testador, ¿sí?, vamos a estar en presencia de la caducidad, ¿sí? Si la transformación de la cosa es por voluntad del testador, vamos a estar en presencia, perdón, vamos a estar en presencia de la revocación. Entonces, voy a repetir esto. Cuando la cosa se transforma por la voluntad del causante, estamos en presencia de la revocación. Pero si la cosa
se transforma por una causa ajena a la voluntad del causante, anterior a su muerte o al cumplimiento de la condición, vamos a estar en presencia del instituto de la caducidad, ¿sí? La cosa legada se ha desnaturalizado para pasar a ser una cosa distinta, diferente a la que se ha querido legar. El artículo 2520 nos habla de la revocación del legado por una causa imputable al legatario, ¿sí? O sea, es también por una causa ajena a la voluntad del causante, ¿sí? Y se puede dar por ingratitud del legatario, ¿sí? Que después de haberse entregado los bienes en uso y goce, ha injuriado, por ejemplo, la memoria del causante, o por el incumplimiento de los cargos impuestos por el testador, si son la causa final de la disposición. En este caso, los herederos van a estar obligados al cumplimiento de los cargos. En estos dos supuestos se produce la revocación del legado, ¿sí? Pero específicamente por causa imputable al legatario. ¿Quiénes van a ser las personas legitimadas para el reclamo de esto? Aquellos que hubieran recibido el legado de no haber existido la liberalidad del causante. Tienen un plazo de 2 años y la idea es dejar sin efecto el legado. La causa tiene que ser aquel instituido como beneficiario agravó con hechos o dichos la memoria del causante, ¿sí? O ha sido desagradecido o ha omitido ejecutar los cargos impuestos. Entonces, en estos supuestos que prevé la norma tenemos imputable al legatario, esta posibilidad de revocar los legados en el marco de la sucesión testamentaria, por causal de ingratitud o de incumplimiento de los cargos. La ingratitud que habla la ley se refiere específicamente a que el legatario no sea una persona desagradecida, ¿sí? Que no sea una persona ingrata con el causante, con el testador. Y la injuria debe ser de tal manera que produzca un ultraje, un agravio de obra o de palabra. Barraquero dice, es una ofensa, un ataque al honor, a la reputación o a la dignidad del testador, ¿sí? Y el incumplimiento de los cargos es similar a cuando se hace una donación con cargo, ¿sí? Se tiene que probar que se entienda revocado el legado y que dichas cargas han sido el factor determinante de esa liberalidad del causante, ¿sí? Importando su incumplimiento la revocación. Digamos, la intención del causante en imponer determinados cargos ha sido la causa determinante de su liberalidad, es decir, de haber efectuado ese legado. Inexorablemente hay que cumplir el cargo, y si se revoca el legado por incumplimiento del cargo, va a ser una obligación de los herederos igualmente dar cumplimiento con el mismo, porque la idea es cumplir la voluntad del causante. Y terminamos, ustedes no lo pueden creer, pero es muy corta esta bolilla. Dimos en 15 minutos las clases, ¿qué hora es? Hay 3:20. Bueno, chicos, esta es la bolilla de hoy que me tocó, que es solamente revocación. Creo que la clase que viene también van a hablar algo de caducidad. No sé si alguno tiene que hacer alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta, que le haya quedado alguna duda. Hola, yo puedo hacer una pregunta a Evelyn. Evelyn, a ver, ¿dónde está? Ah, no la veo con la cámara. Sí. No, pues estoy con el celular, por eso. Una pregunta. Un ejemplo de lo de la transformación, porque me quedé pensando y no... Transformación de la cosa. A ver. Sí, eso. Supongamos que, no sé, el causante quiere legar un bloque de oro y lo transforma en otra cosa distinta, le da materialización en otra cosa diferente, ¿sí? O una silla y la transforma en otro modelo de silla. Esa transformación de la cosa pasa a ser una cosa distinta de la que se tuvo en cuenta, ¿sí? La transformación también puede producirse por caso fortuito o fuerza mayor, pero ahí ya dijimos que es diferente la situación, ¿sí? Si es por voluntad del causante y se transforma la cosa, hay una modificación y digamos, lo que es la revocación testamentaria. En cambio, si la modificación es por una causa extraña al testador, vamos a estar en presencia de la caducidad testamentaria, ¿sí? Bueno, gracias. Sí, ya más o menos, porque me estaba pensando en derechos reales, por eso cuando dijo transformación me quedé pensando, digo, sí, que me imaginé que era eso, sí.
Sí, es transformar algo distinto de lo que es en su esencia, digamos, ¿sí? Y que ya pasa a ser una cosa diferente a lo que se tuvo en miras por ahí al legar la cosa a través del testamento. Gracias. ¿Entendieron todo, chicos? No es difícil revocación y caducidad tampoco. Pero bueno, me tocaron esos 2 puntos nada más de la bolilla y por todas las clases que los hice estar hasta las 5 menos cuarto, hoy nos tocó cortas. A mí me quedó una duda con premoriencia. Premorencia. ¿No aplica el derecho de representación ahí? No, porque estás hablando de materia testamentaria. Muere el instituido, que vos lo instituiste por testamento, muere antes que el testador. Entonces vos no tenés ¿cómo se llama? Un llamamiento actual. Vos necesitas que esos instituidos existan al momento de la muerte. Si esos instituidos fallecen antes, cae la disposición testamentaria, ¿sí? Por la premorencia. Bien, bárbaro. Mariela, te hago una pregunta. Sí. En el capítulo 6, que es lo que vos diste, quedan de renuncia. ¿Esos no van? ¿Renuncia? A ver, déjame que miro el programa. Yo estoy mirando el código, no el programa, ¿eh? Ah, no, pensé que me estabas mirando el código. Yo te digo, los temas que me tocaron a mí hoy eran 5 y 6, pero bueno, puede fallar algo, por supuesto. Hoy es 11. Revocación, cancelación, revocación de legados, constitución de gravamen, transformación de la cosa legal, ingratitud, inexcursión de los cargos, revocación parcial. No. Renuncia la van a dar el 13 de noviembre. Aceptación y renuncia. Ah, porque son 2 artículos también. Y sí, será una clase corta. Lo da la doctora Álvarez Ferrari. Sí, punto 1, 2 y 3. Unidad 7. Sí, es renuncia, derecho de opción, transmisión, aceptación de la herencia. Sí, hay otros artículos más aparte de esto. Es todo aceptación y renuncia, y nulidad de la aceptación. Después tenés renuncia a la herencia, es otra bolilla, que sigue a esa. Sí, que de eso también te quería preguntar, porque subieron algo en el campus. Que no Retractación, nulidad y contrato de cesión de herencia, esa es otra clase. ¿Qué subieron en el campus? Algo de renuncia a la herencia, pero no había ni PowerPoint ni nada. Una leyenda que pusieron con un cartel. Ay, no sé. ¿Cuándo lo pusieron? ¿Te acordás? Ayer. Atrás de tu clase del lunes estuvo eso. Ah. ¿Y quién la subió? ¿Sabés qué profesora la subió? Porque capaz que la subió la doctora Rotonda y por ahí ella la sube. Ay, perdón, estoy con tos. Claro, puede ser que la haya subido estaba con fecha 29 de junio. O sea, no sé si fue un error de la cursada. Porque atrás de eso vino un PowerPoint de Guillermina Krebs. Ay, lo voy a mirar. El tema, voy a ser sincera, el tema del aula virtual, están cargadas clases anteriores que por ahí, si no se pone, digamos, no mostrar a los alumnos, se ven clases que no tienen que estar, ¿sí? Por ahí hubo algún error que no se dio cuenta el que subió a la clase, que quedó la clase anterior distinta, digamos, ¿sí? Decime cómo se llama la clase que viste, que ahora lo voy a hablar con las profesoras para que vean si quedó mostrado a los alumnos algo que no tenía que quedar mostrado. ¿Vos me decís que está como renuncia? Dice renunciar a una herencia. Unidad 5. Disposiciones testamentarias. Institución de herederos, sustitución de herederos. Y después dice, queridos alumnos, en primer lugar queremos desearles un muy buen comienzo de semana y alentarnos a seguir cuidándolos la salud en este momento tan particular. Bueno, y te puedo seguir leyendo. Eso, perdóname, ¿eso está después de la clase de Guillermina o después de la clase mía del otro día? De la tuya del 9 del 11. Ah, bien. Bueno, entonces está entre esa clase y entre la mía y la de Guillermina. Bueno, claro. ahora lo veo, porque todavía no dieron ese tema ustedes. No.
Por eso, según el programa que yo tengo, que fue cuando nos asignamos los temas, lo tendrían que dar el 16, dijimos, ¿no? Ahí miro de vuelta. Porque hay dos clases de renuncia. Aceptación y renuncia, y después hay otra clase más de renuncia, por lo que estoy viendo acá yo. El 13 de noviembre van a dar aceptación y renuncia a la herencia, y el 16 de noviembre van a dar, siguiendo con esa unidad, renuncia de la herencia, retractación, nulidad y contrato de cesión de herencia. Bueno, eso lo ignoramos entonces por ahora. Y yo diría que sí. Cualquier cosa, yo hablo con Silvia, que es la adjunta de nuestra comisión, y ella pondrá algo en el campus si es que tienen que tenerla en cuenta. Pero déjame que lo chequee porque no sé si no lo puso la doctora Rotonda como refuerzo, alguna clase virtual magistral de ella, digamos. Una introducción a una clase, pero que después no la hubo, o no nos subieron el link, o no sé. Solamente está el título, entonces. Hay como un párrafo, Bien, una introducción, y nada más. bueno. Bueno, déjamelo que lo charlo con las docentes y si está mal lo vamos a borrar. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, fue cortita la clase, pero bueno, fueron los temas que me tocó, cortos, y tampoco hay mucho para explayarse en eso. Les voy a mandar el material de apoyo a esto que vimos, y bueno, nos vemos la próxima. La próxima vamos a ver proceso sucesorio la semana que viene conmigo. Bueno, gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.